Niño hambriento pidió comida en restaurante. Lo bañaron con agua turbia. Mientras todos se reían, 10 minutos después llegó su padre. Era el dueño. La lluvia caía con una persistencia melancólica sobre las calles empedradas de San Miguel, creando pequeños ríos que se serpenteaban entre las grietas del pavimento como lágrimas perdidas en busca de consuelo. El cielo gris plomo se extendía como un manto de tristeza sobre la ciudad, y el viento frío de octubre susurraba secretos amargos entre los árboles desnudos que bordeaban la avenida principal. Matías caminaba despacio, con pasos vacilantes que delataban más que hambre física, delataban un hambre del alma que lo había estado royendo durante semanas. Sus zapatillas gastadas, con la suela separándose del resto del zapato en el pie derecho, chapoteaban en los charcos sin que él pareciera notarlo. La mochila escolar que cargaba a sus espaldas había perdido el color azul marino original y ahora lucía un gris deslavado, con manchas que contaban historias de días difíciles y noches en vela. El niño de 12 años se detuvo frente al restaurante La Esperanza, un establecimiento de 2 pisos cuya fachada de ladrillo rojo brillaba tenuemente bajo la luz amarillenta de los faroles. Los ventanales amplios permitían ver el interior cálido, donde familias enteras compartían momentos de felicidad alrededor de mesas cubiertas con manteles blancos inmaculados. El aroma a pan recién horneado y guisos caseros se escapaba cada vez que alguien abría la puerta, creando una tortura exquisita para sus sentidos hambrientos. Matías presionó su rostro contra el cristal empañado de la ventana, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle de la escena que se desarrollaba al interior. Una familia de 4 personas reía mientras compartía una parrillada abundante. Un anciano solitario saboreaba lentamente una sopa humeante, con una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro arrugado. Una pareja joven brindaba con copas de vino tinto, sus ojos brillando con la promesa de un futuro compartido. La ropa de Matías había visto días mejores. Su camisa blanca de colegio, que una vez había sido el orgullo de su madre cuando la compró con tanto esfuerzo, ahora tenía pequeños agujeros cerca del cuello y manchas amarillentas que se negaban a desaparecer sin importar cuántas veces intentara lavarla en el lavadero del patio trasero. Sus pantalones azul marino estaban descoloridos en las rodillas, y un pequeño desgarro cerca del bolsillo derecho había sido reparado con hilo de un color ligeramente diferente, creando una marca visible de pobreza que él odiaba pero que había aprendido a cargar con resignación. Sus manos pequeñas temblaron cuando las sacó de los bolsillos. No era solo por el frío que se colaba a través de su suéter de lana gris, lleno de pequeñas bolitas que delataban su edad y uso excesivo. Era por la decisión que había estado posponiendo durante toda la tarde, desde que salió del colegio con el estómago completamente vacío y la certeza de que en casa no lo esperaba ninguna comida. Su madre había salido muy temprano en la mañana, como todos los días desde hace 3 semanas, buscando trabajo en las casas del barrio alto. «Regreso en la noche, mi amor», le había dicho, besando su frente con labios que sabían a preocupación y café recalentado. «Hay un pan en la cocina para tu desayuno». Pero el pan había sido su desayuno. Su almuerzo había consistido en un vaso de agua tibia, y la cena parecía una posibilidad cada vez más remota. El estómago le rugió con una ferocidad que lo hizo encogerse sobre sí mismo. Había intentado ignorarlo durante las últimas horas, concentrándose en las lecciones de matemáticas y literatura en el colegio, participando activamente en las discusiones para distraer su mente del vacío que sentía en el abdomen. Pero ahora, parado frente a este oasis de abundancia culinaria, ya no podía seguir fingiendo que podía manejar la situación. Respiró profundo, llenando sus pulmones con el aire húmedo y frío de la tarde. El vapor de su respiración se condensó en pequeñas nubes que desaparecieron rápidamente, como sus esperanzas solían hacer cada vez que se atrevía a soñar con algo mejor. Con una determinación que desconocía poseer, empujó la puerta de vidrio del restaurante. Una campanilla dorada tintineó alegremente al abrirse la puerta. Un sonido que contrastaba dramáticamente con el nerviosismo que le atenazaba el pecho. El calor del interior lo golpeó como una caricia maternal, envolviendo su cuerpo entumecido y haciendo que sus mejillas se sonrojaran instantáneamente. El contraste entre el frío exterior y el ambiente acogedor del restaurante fue tan intenso que por un momento se sintió mareado. El lugar era exactamente como lo había imaginado desde afuera, pero aún más hermoso en sus detalles.
Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la ciudad en épocas pasadas, y plantas de hojas verdes colgaban de maceteros artesanales que daban un toque hogareño al ambiente. La música de fondo era suave, una melodía instrumental que invitaba a la relajación y a la conversación íntima. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad con delantal blanco atendía a los clientes con eficiencia profesional. Su cabello castaño estaba recogido en un moño prolijo, y sus ojos verdes se movían constantemente, supervisando cada detalle del servicio. A su lado, un joven mesero con camisa blanca impecable y corbata negra tomaba órdenes con una sonrisa cortés pero distante. Matías se acercó al mostrador con pasos inseguros, sintiendo como si caminara sobre cristales rotos. Cada paso resonaba en sus oídos con una intensidad desproporcionada, como si todo el restaurante hubiera enmudecido para observar su entrada. Sus manos sudorosas se aferraron a las correas de su mochila, utilizándola como escudo emocional contra las miradas que comenzaba a sentir sobre su espalda. «Disculpe, señora», murmuró con una voz que le salió más débil de lo que había planeado. La mujer levantó la vista de la caja registradora, y Matías pudo ver cómo sus ojos hicieron un recorrido rápido pero devastadoramente preciso por su apariencia. Desde sus zapatos empapados hasta su cabello despeinado por la lluvia, desde su ropa obviamente de segunda mano hasta sus mejillas hundidas por la falta de alimentación adecuada. La expresión de su rostro cambió sutilmente, endureciéndose de una manera casi imperceptible, pero que Matías captó con la sensibilidad desarrollada de alguien que había aprendido a leer las señales de rechazo desde muy temprana edad. «¿Sí?». La palabra salió seca, sin la calidez que había empleado minutos antes con una señora elegantemente vestida que había pagado su cuenta y se había retirado con una sonrisa de satisfacción. Matías tragó saliva, sintiendo como si su garganta estuviera llena de arena. Yo tengo mucha hambre, señora. ¿Podría darme algo de comer? Cualquier cosa está bien. No necesita ser mucho». El silencio que siguió fue tan denso que Matías podía escuchar su propio corazón latiendo aceleradamente en sus oídos. La mujer lo miró con una mezcla de desaprobación e incomodidad, como si su sola presencia hubiera manchado la pulcra imagen del establecimiento. «Niño, esto es un restaurante, no un comedor de caridad», respondió con voz cortante, elevando el tono lo suficiente para que varias mesas cercanas dirigieran su atención hacia la escena. «Si no tienes dinero para pagar, no puedes estar aquí». Las mejillas de Matías se encendieron de vergüenza. Un calor abrasador que contrastaba dolorosamente con el frío que había sentido momentos antes en la calle. «Yo puedo trabajar», tartamudeó, desesperado por encontrar una solución que no implicara salir de allí con las manos vacías. «Puedo lavar platos, limpiar mesas, barrer el piso, lo que sea necesario». Una risa seca y desagradable brotó de la garganta de la mujer. Una risa que no contenía ni una pizca de humor, sino puro desdén. «¿Tú? ¿Trabajar aquí? Mira cómo estás vestido, niño. Pareces un vagabundo. No queremos que nuestros clientes se sientan incómodos con tu presencia». El joven mesero, que había estado escuchando la conversación mientras fingía limpiar unos vasos, se acercó con una sonrisa cruel dibujada en sus labios delgados. Era un hombre de no más de 25 años, con el cabello engominado hacia atrás y una actitud que delataba a alguien que disfrutaba ejerciendo poder sobre los más vulnerables. «Señora Carmen tiene razón», dijo con voz melosa pero venenosa. «Este tipo de clientela no es apropiada para un establecimiento de nuestro calibre. Además, ¿cómo sabemos que no es un ladrón? Los niños de la calle suelen tener las manos largas». La humillación golpeó a Matías como una bofetada física. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó desesperadamente por contener, porque sabía que llorar solo empeoraría las cosas. La injusticia de la acusación le dolía más que el hambre que lo había traído hasta allí. «Yo no soy un ladrón», logró articular con una voz quebrada pero firme. «Solo tengo hambre. Mi mamá está trabajando y...» «Todos tienen una historia triste», lo interrumpió la mujer llamada Carmen, su voz elevándose aún más. «No nos importan tus problemas familiares. Este es un negocio respetable, no un refugio para vagabundos». Un murmullo de aprobación se extendió por algunas mesas cercanas. Matías pudo ver de reojo cómo varios clientes asentían con la cabeza, algunos incluso sonriendo ante el espectáculo. Una señora mayor con un collar de perlas comentó en voz baja a su acompañante: «Estos niños de hoy en día no tienen educación.
En mis tiempos jamás se nos hubiera ocurrido mendigar en un lugar así. El mundo de Matías comenzó a tambalearse. Las voces se mezclaron en un eco doloroso que rebotaba en su cabeza, y la sensación de estar siendo observado como un animal en exhibición le provocó náuseas que se sumaron al vacío de su estómago. «Por favor», susurró, ya sin esperanza pero incapaz de rendirse completamente. «Solo un poco de pan. Prometo que no volveré a molestarlos». Fue entonces cuando el mesero hizo algo que quedaría grabado en la memoria de Matías para siempre. Tomó un vaso de agua que había estado usando para limpiar las mesas, agua que había adquirido un color grisáceo por los residuos de comida y detergente, y se acercó a él con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Tienes sed también?», preguntó con falsa preocupación. «Aquí tienes algo para beber». Y sin más advertencia, volcó el contenido del vaso sobre la cabeza de Matías. El agua turbia y maloliente se derramó sobre su cabello, empapando inmediatamente su camisa y goteando sobre el suelo pulido del restaurante. El líquido tenía restos de comida, jabón, y un olor rancio que le provocó arcadas inmediatas. Matías se quedó paralizado por la conmoción, sintiendo como el agua fría se deslizaba por su rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Una explosión de risas brotó de varias mesas. Algunos clientes comenzaron a aplaudir como si hubieran presenciado un espectáculo cómico especialmente diseñado para su entretenimiento. Un adolescente con ropa de marca sacó su teléfono celular y comenzó a grabar la escena, riéndose mientras enfocaba el rostro humillado de Matías. «Perfecto», gritó el joven mesero, claramente disfrutando del momento. «Así es como tratamos a los mendigos en La Esperanza. Tal vez ahora entienda que no es bienvenido aquí». Carmen se acercó con una servilleta de papel, pero en lugar de ofrecérsela a Matías, para que se secara comenzó a limpiar el piso alrededor de sus pies mojados. «Miren el desastre que ha hecho», murmuró con disgusto teatral. «Ahora tendremos que limpiar todo esto por culpa de este niño». Matías permanecía inmóvil, con el agua turbia goteando de su cabello sobre sus hombros temblorosos. Su camisa blanca ahora tenía manchas grises y amarillentas, y el olor penetrante del agua sucia le provocaba náuseas constantes. Pero lo que más le dolía no era la humillación física, sino la frialdad absoluta en los ojos de todas las personas que lo rodeaban. Ni un solo rastro de compasión, ni una sola voz que se alzara en su defensa. Una niña pequeña, que no podía tener más de 6 años, tiró de la falda de su madre y preguntó con voz inocente: «Mami, ¿por qué le tiraron agua sucia al niño?». La madre, una mujer con abrigo de piel y maquillaje impecable, miró hacia abajo con expresión de disgusto. «No mires, cariño. Esa gente no es como nosotros. Terminemos de comer y vámonos». Pero la niña insistió, con la curiosidad natural de su edad. «¿Pero por qué tiene hambre? ¿Por qué no le dan comida?». «Porque no tiene dinero, querida», respondió la madre en voz baja pero lo suficientemente alta para que Matías escuchara. «Y porque probablemente sus padres son unos irresponsables que no se ocupan de él como deberían». Esas palabras fueron como dagas clavándose en el corazón de Matías. La mención de su madre, que en ese momento estaba recorriendo las calles bajo la lluvia buscando cualquier trabajo que le permitiera poner comida en la mesa, lo llenó de una furia impotente que se mezclaba con la devastación emocional. «Mi mamá no es irresponsable», murmuró, su voz apenas audible pero cargada de una dignidad desesperada. «Ella está trabajando. Ella...». «Silencio», rugió el mesero, acercándose peligrosamente a él. «Ya hiciste suficiente escándalo. Sal de aquí antes de que llame a la policía». Matías retrocedió instintivamente, sus zapatos mojados resbalando ligeramente en el piso pulido. El círculo de caras hostiles se cerraba a su alrededor como una jauría de depredadores, y él se sentía como el animal herido que era, vulnerable, solo y completamente indefenso. Yo solo tenía hambre», susurró, más para sí mismo que para la multitud que lo rodeaba. Una voz masculina desde una mesa del fondo gritó: «Entonces tus padres deberían conseguir trabajos decentes en lugar de crear hijos que no pueden mantener». Otra voz se unió al coro cruel: «Exacto. Es una irresponsabilidad traer niños al mundo si no puedes alimentarlos». Matías sintió como si cada palabra fuera un puñetazo en su estómago ya vacío. La combinación del hambre física, la humillación emocional y la injusticia de las acusaciones contra su madre lo estaba destruyendo desde adentro. Sus piernas comenzaron a temblar,
y por un momento terrible pensó que se iba a desmayar allí mismo, frente a todas esas personas que lo miraban como si fuera algo menos que humano. Carmen se acercó con una escoba y comenzó a barrer alrededor de sus pies mojados, como si él fuera basura que necesitara ser removida. «Vamos, niño, ya causaste suficientes problemas. Es hora de que te vayas a tu lugar». «¿Y cuál es su lugar?», preguntó una voz desde una mesa lateral, con curiosidad genuina pero sin compasión. «En la calle donde pertenece», respondió el mesero con desprecio. «Con los otros vagabundos y mendigos. No en establecimientos respetables donde la gente decente viene a comer en paz». Las risas se intensificaron, y Matías pudo ver cómo algunos clientes levantaban sus copas, como si estuvieran brindando por el entretenimiento que él había proporcionado involuntariamente. La escena tenía un aire surreal, como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Un hombre de negocios con traje elegante y corbata de seda comentó a su acompañante: «Esto es exactamente lo que está mal con la sociedad de hoy. Los niños creen que pueden conseguir todo gratis, sin trabajar por ello». Su acompañante, una mujer con cabello perfectamente arreglado y joyas costosas, asintió vigorosamente. «Absolutamente. En mis tiempos, los niños aprendían valores como la dignidad del trabajo y el respeto por los demás. Este tipo de comportamiento es completamente inaceptable». Matías quiso gritarles que él sí quería trabajar, que había ofrecido lavar platos y limpiar, pero su voz parecía haberse perdido en algún lugar profundo de su garganta. Solo podía permanecer allí, empapado y tembloroso, mientras las voces crueles se multiplicaban a su alrededor como un coro infernal. Una adolescente con uniforme de colegio privado comentó a sus amigas: «¡Qué asco! Miren cómo está vestido. Seguramente no se ha bañado en días». Sus amigas rieron tontamente, cubriéndose la nariz con pañuelos perfumados como si el olor de Matías fuera insoportable. Una de ellas agregó: «Mi papá dice que esta gente así existe porque no se esfuerzan lo suficiente. Si realmente quisieran salir adelante, encontrarían la manera». El agua sucia continuaba goteando del cabello de Matías, formando pequeños charcos a sus pies. Cada gota que caía parecía llevarse un pedazo de su dignidad, dejándolo más vacío y roto con cada segundo que pasaba. Sus ojos, que habían comenzado llenos de esperanza y humildad, ahora reflejaban una tristeza tan profunda que parecía haber envejecido años en los últimos minutos. Carmen regresó con una fregona y comenzó a limpiar el agua alrededor de Matías con movimientos exagerados y teatrales, suspirando ruidosamente para asegurar que todos los clientes entendieran lo molesta que estaba por tener que lidiar con esta situación. «Miren esto», murmuró lo suficientemente alto para ser escuchada. «Ahora tengo que limpiar el desastre que hizo este niño. Como si no tuviéramos suficiente trabajo ya». El mesero se acercó nuevamente, esta vez con una sonrisa que era pura maldad disfrazada de autoridad. «¿Sabes qué, niño? Creo que necesitas una lección más clara sobre cómo funciona el mundo real». Tomó otro vaso de agua sucia y lo sostuvo amenazadoramente sobre la cabeza de Matías. «¿Quieres más? ¿O finalmente vas a entender que no eres bienvenido aquí?» Matías cerró los ojos, preparándose para otra humillación, pero en su lugar sintió una pequeña mano que se deslizó en la suya. Abrió los ojos y vio a la niña pequeña que había preguntado por qué tenía hambre. Había logrado escapar de su madre, y se había acercado a él con los ojos llenos de lágrimas. «No le hagas daño», susurró la niña al mesero. «Él no hizo nada malo». La madre de la niña se levantó inmediatamente, con el rostro rojo de indignación. «Sofía, ven acá inmediatamente. No toques a ese niño». Pero Sofía no soltó la mano de Matías. En su lugar, alcanzó a su mochila escolar y sacó una galleta empacada que había guardado de su almuerzo. Se la ofreció a Matías con una sonrisa tímida pero genuina. «Ten», dijo con voz suave. «Está rica. Mi abuela la hizo». Por primera vez desde que había entrado al restaurante, Matías sintió algo diferente a la humillación y el rechazo. La bondad simple e incondicional de esta niña pequeña le llegó al alma de una manera que las palabras crueles de los adultos no habían logrado tocar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran solo de dolor, sino también de gratitud. «Gracias», murmuró, aceptando la galleta con manos temblorosas. La madre de Sofía se acercó rápidamente y tomó a su hija del brazo con brusquedad. «Te dije que no te acercaras. Dios sabe qué enfermedades puede tener».
Mamá, él tiene hambre, protestó Sofía, resistiéndose a ser arrastrada. Tú siempre me dices que debo ayudar a los que necesitan, no a este tipo de gente, replicó la madre, bajando la voz pero manteniendo la intensidad. Hay instituciones para eso. No es nuestra responsabilidad. La escena se volvió aún más surrealista, cuando varios clientes comenzaron a aplaudir a la madre por manejar la situación apropiadamente. El mesero sonrió con aprobación y comentó: «Exacto, señora. Los niños deben aprender a distinguir entre la caridad genuina y el fomento de la vagancia». Matías apretó la galleta en su mano, sintiendo cómo se desmoronaba entre sus dedos temblorosos. La bondad de Sofía había sido como un rayo de luz en la oscuridad, pero ver cómo era castigada por mostrar compasión hacia él le causaba un dolor diferente, más profundo y complejo. «Lo siento», susurró hacia donde Sofía estaba siendo arrastrada por su madre. «No quería causarte problemas». Sofía logró volverse una última vez antes de ser sentada firmemente en su silla. «No es tu culpa», gritó, con una determinación sorprendente para su edad. «Ellos son los que están mal». Su madre la hizo callar con una mirada furiosa, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de una niña de 6 años habían cortado el aire como una espada, exponiendo la crueldad de todos los adultos presentes de una manera que ningún discurso elaborado habría logrado. Un silencio incómodo se extendió por un momento, pero fue rápidamente llenado por Carmen, quien claramente quería recuperar el control de la situación. «Basta de este circo», gritó, dirigiéndose directamente a Matías. «Te dije que te fueras, y lo digo en serio. No vamos a tolerar que conviertas nuestro restaurante en un espectáculo». El mesero se acercó amenazadoramente, y por un momento Matías pensó que efectivamente iba a derramar más agua sobre él. Pero en lugar de eso, simplemente lo empujó hacia la puerta con una mano firme en su hombro. «Vamos, niño de la calle, ya causaste suficiente revuelo por hoy». Matías no resistió el empujón. Ya no tenía energía para luchar, para defender su dignidad o para corregir las percepciones erróneas que todos tenían sobre él. Se dejó guiar hacia la puerta como un zombi, sintiendo como si su alma hubiera sido extraída de su cuerpo y reemplazada por un vacío frío y doloroso. Justo cuando el mesero estaba a punto de empujarlo fuera del restaurante, Matías se detuvo y se volvió para mirar una última vez el lugar que había representado tanto esperanza como devastación. Sus ojos recorrieron los rostros de las personas que lo habían humillado, memorizando cada expresión de desdén y crueldad. «Yo no soy un niño de la calle», dijo con una voz que, aunque quebrada, tenía una dignidad inquebrantable. «Tengo una casa, tengo una familia, y tengo un nombre». Carmen resopló con desdén. «¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu nombre, pequeño mendigo?». Matías la miró directamente a los ojos, y en ese momento, a pesar de estar empapado, humillado y hambriento, había algo en su postura que comandaba respeto. «Matías», dijo simplemente. «Matías Herrera». Algunos clientes intercambiaron miradas, como si el apellido les resultara vagamente familiar, pero Carmen simplemente se encogió de hombros con indiferencia. «Bueno, Matías Herrera», dijo con sarcasmo venenoso, «espero que hayas aprendido una lección valiosa hoy. No todos los lugares están diseñados para gente como tú». El mesero finalmente logró empujarlo hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de salir a la lluvia nuevamente, Matías escuchó el sonido de la campanilla dorada tintineando detrás de él. Se volvió instintivamente y vio que alguien más había entrado al restaurante. Era un hombre de mediana edad, alto y distinguido, vestido con un traje oscuro de corte impecable pero ligeramente mojado por la lluvia. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos oscuros recorrían la escena con una expresión que era difícil de interpretar. Llevaba un maletín de cuero negro en una mano y un paraguas cerrado en la otra. Por alguna razón que no podía explicar, Matías sintió que el tiempo se había ralentizado. Había algo en la presencia de este hombre que cambiaba inmediatamente la atmósfera del restaurante. Las conversaciones se redujeron a murmullos. Incluso Carmen y el mesero parecían haberse quedado temporalmente sin palabras. El hombre cerró su paraguas con un movimiento preciso y lo colocó en el paragüero junto a la entrada. Sus ojos se posaron en Matías, quien todavía estaba parado en el umbral con agua turbia goteando de su cabello, y algo indefinible pasó por su expresión. Carmen fue la primera en recuperarse de la sorpresa.
Se acercó al recién llegado con una sonrisa que era completamente diferente a cualquier expresión que había mostrado durante toda la tarde. Esta sonrisa era servil, casi aduladora. «Señor Herrera», exclamó con una voz que destilaba falsa dulzura. «Qué sorpresa verlo aquí hoy. No esperábamos su visita». El hombre que acababa de ser identificado como señor Herrera no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecían fijos en Matías, estudiando cada detalle de su apariencia empapada y humillada. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente, y sus manos se cerraron en puños a sus costados. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz controlada pero con un undertone peligroso que hizo que varios clientes se removieran incómodamente en sus asientos. Carmen intercambió una mirada nerviosa con el mesero antes de responder. «Oh, no es nada importante, señor. Solo un pequeño malentendido con un niño que vino a molestar a nuestros clientes». Los ojos del señor Herrera se desplazaron lentamente desde Matías hasta Carmen, y luego al mesero, y finalmente recorrieron las caras de los clientes que habían participado en la humillación. Cuando habló nuevamente, su voz tenía un filo que cortaba el aire. ¿Un malentendido? El mesero, aparentemente ajeno al peligro que se cernía sobre él, decidió elaborar la historia con una sonrisa condescendiente. «Sí, señor Herrera. Este niño entró pidiendo comida gratis, molestando a nuestros clientes respetables. Tuvimos que tomar medidas para mantener el orden y la reputación del establecimiento». Una risa seca y desprovista de humor brotó de la garganta del señor Herrera. «¿Medidas?». Carmen asintió vigorosamente, claramente malinterpretando la reacción de su jefe. «Exacto. Le dejamos muy claro que este tipo de comportamiento no es aceptable en La Esperanza. No podemos permitir que cualquier vagabundo entre aquí esperando comida gratis». El silencio que siguió fue tan denso y cargado de tensión que parecía solidificarse en el aire. Matías, quien había permanecido inmóvil en la entrada, pudo sentir cómo la energía del restaurante cambiaba completamente. Había algo en la postura del señor Herrera, en la manera como sus ojos se habían endurecido, que sugería que la situación estaba a punto de tomar un giro dramático. Los clientes comenzaron a susurrar entre ellos, claramente sintiéndose incómodos con la tensión palpable que emanaba del hombre elegante. Algunos incluso comenzaron a recoger sus pertenencias, como si intuyeran que estaban a punto de presenciar algo que no querían ver. El señor Herrera dio un paso hacia adelante, y su presencia pareció llenar todo el espacio del restaurante. Cuando habló nuevamente, cada palabra salió medida y controlada, pero cargada de una autoridad que hacía temblar las copas sobre las mesas. «Vagabundo», repitió lentamente, como si estuviera saboreando cada sílaba. «¿Llamaron vagabundo a este niño?». Carmen comenzó a notar que algo no estaba bien. La sonrisa servil comenzó a desvanecerse de su rostro, mientras observaba la expresión cada vez más sombría de su empleador. «¿Yo? Bueno, señor Herrera, usted comprende que debemos mantener ciertos estándares». «¿Estándares?», la interrumpió bruscamente. «¿Qué tipo de estándares incluyen humillar a un niño hambriento?». El mesero, completamente ajeno a la gravedad de la situación, decidió intervenir con una sonrisa confiada. «Señor Herrera, no se preocupe. Manejamos la situación eficientemente. Incluso le dimos un pequeño baño para que entendiera que debe buscar ayuda en otro lugar». Las últimas palabras fueron como una bomba explotando en silencio. El rostro del señor Herrera se transformó completamente, y por primera vez Matías pudo ver algo que lo dejó sin aliento. Una furia tan intensa que parecía irradiar calor. «¿Un baño?», preguntó con voz peligrosamente baja. Carmen intervino rápidamente, pensando que podía salvar la situación. «Señor, entendemos que puede parecer extremo, pero este niño estaba molestando a nuestros clientes, mendigando comida». Julián simplemente le tiró un poco de agua sucia para que entendiera el mensaje. El señor Herrera cerró los ojos por un momento, y cuando los volvió a abrir, había en ellos algo que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío. «¿Agua sucia?», susurró, y cada palabra sonaba como cristal rompiéndose. Matías, desde su posición en la entrada, observaba la escena con una mezcla de confusión y fascinación. No entendía por qué la llegada de este hombre había cambiado tan dramáticamente la atmósfera, pero podía sentir que algo monumental estaba a punto de suceder. El señor Herrera se acercó lentamente a Matías, y con cada paso el silencio en el restaurante se volvía más opresivo. Cuando finalmente estuvo frente al niño,
Se arrodilló para quedar a su altura, sin importar que su traje caro se mojara con el agua turbia que todavía goteaba del cabello de Matías. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó con una ternura que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había mostrado hacia los empleados. «Matías», respondió el niño con voz temblorosa, sin entender por qué este hombre desconocido le hablaba con tanta gentileza. «Matías», repitió el hombre, y había algo extraño en la manera como pronunció el nombre, como si fuera sagrado. «¿Y tu apellido, Matías?» «Herrera, señor». «Matías Herrera». El efecto de esas palabras fue inmediato y devastador. El rostro del hombre se descompuso completamente, y por un momento pareció como si fuera a colapsar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener, y sus manos temblaron mientras alcanzaban hacia el rostro de Matías sin llegar a tocarlo. «Dios mío», susurró, y su voz se quebró completamente. «Dios mío, ¿qué te han hecho?». Carmen y Julián intercambiaron miradas de pánico creciente. Algo estaba terriblemente mal, pero ninguno de los dos podía entender qué era exactamente. El señor Herrera se puso de pie lentamente, y cuando se volvió hacia los empleados y clientes, su rostro había adquirido una expresión que helaba la sangre. Ya no era solo furia, era algo mucho más profundo y devastador. «Señora Carmen», dijo con voz controlada pero mortal, «quiero que me explique exactamente qué pasó aquí, y quiero la verdad completa». Carmen tartamudeó, sintiendo por primera vez que su trabajo podría estar en peligro. «Yo, señor Herrera». El niño entró pidiendo comida gratis, molestando a los clientes. «No podíamos permitir». «Silencio», rugió el señor Herrera con una voz que hizo temblar las ventanas. «No quiero escuchar una sola justificación más». Se volvió hacia los clientes, quienes ahora lo miraban con terror evidente. «¿Alguno de ustedes va a explicarme cómo permitieron que un niño de 12 años fuera humillado de esta manera en mi restaurante?» Las palabras «mi restaurante» cayeron como piedras en el silencio mortal. Suddenly, todo comenzó a tener sentido para los clientes. El señor Herrera no era un cliente más, era el dueño del establecimiento. Y de alguna manera, este niño empapado y humillado era importante para él. La madre de Sofía fue la primera en intentar defenderse. Nosotros no sabíamos. El niño parecía Nosotros pensamos». «¿Pensaron qué?», ladró el señor Herrera, acercándose a su mesa con pasos que resonaban como disparos. «¿Pensaron que estaba bien humillar a un niño hambriento? ¿Pensaron que estaba bien reírse mientras lo torturaban?». El hombre de negocios que había comentado sobre los valores del trabajo se encogió en su asiento. «Señor, nosotros no sabíamos que usted, que él». «¿Que él qué?», presionó el dueño, su voz subiendo peligrosamente. «¿Que él era un ser humano que merecía un mínimo de dignidad? ¿Eso necesitaban saber?». Matías observaba la escena con asombro creciente. Este hombre elegante, este señor Herrera que claramente tenía poder e influencia, lo estaba defendiendo con una pasión que no lograba comprender. Pero lo que más lo confundía era la manera como había reaccionado cuando escuchó su nombre completo. Había algo allí, algo importante que se le escapaba. El señor Herrera se acercó a Julián, el mesero que había derramado el agua sucia sobre Matías. Su rostro estaba rojo de furia, y las venas de su cuello se marcaban visiblemente. «Usted», dijo señalándolo con un dedo tembloroso de rabia, «usted tiró agua sucia sobre la cabeza de este niño. ¿Es eso correcto?». Julián había perdido toda su arrogancia anterior. Ahora parecía lo que realmente era. Un joven inseguro que había abusado de su pequeña porción de poder, y ahora enfrentaba las consecuencias. «Yo, señor Herrera, yo solo estaba». «Responda la pregunta», gritó el dueño. «¿Sí o no?». «Sí, señor», murmuró Julián, mirando al suelo, y se divirtió haciéndolo. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Julián no se atrevía a responder, pero su silencio era respuesta suficiente. El señor Herrera se acercó tanto a él que sus rostros casi se tocaban. «¿Sabe quién es este niño?», preguntó con voz peligrosamente baja. Julián negó con la cabeza, aterrorizado. «Este niño», dijo el señor Herrera, cada palabra cargada de una emoción que parecía desgarrarlo desde adentro. «Es mi hijo». El efecto de esa revelación fue como si hubiera explotado una bomba en el restaurante. Los clientes ahogaron exclamaciones de shock, algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, y Carmen se tambaleó,
como si hubiera recibido un golpe físico. Matías sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Las palabras resonaron en su mente como ecos en una cueva. «Es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo». No podía ser cierto. No podía ser posible. Su padre había muerto cuando él era muy pequeño, ¿verdad? Eso era lo que su madre siempre le había dicho. «No», susurró Matías, negando con la cabeza. «No, mi papá está muerto. Mi mamá me dijo que…». El señor Herrera se volvió hacia él con ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. «No, hijo mío, no estoy muerto. He estado aquí todo el tiempo, esperando buscándote». Las piernas de Matías cedieron, y se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la puerta de entrada. Su mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Era demasiado, después de todo lo que había sufrido en la última hora. «Tu madre», comenzó el señor Herrera, acercándose cuidadosamente a su hijo. «Tu madre y yo tuvimos diferencias. Ella se fue cuando eras muy pequeño, y me dijo que nunca más querría verme. Yo he estado buscándolos durante años». Los clientes del restaurante observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. La realización de lo que habían hecho, de cómo habían tratado al hijo del dueño del restaurante, comenzaba a sentarse en sus conciencias como plomo líquido. Carmen se acercó temblorosamente, con el rostro completamente pálido. «Señor Herrera, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido que era su hijo». El dueño se volvió hacia ella con una mirada que podría haber derretido acero. «Esa es su defensa. ¿Que no sabían que era mi hijo? ¿Eso significa que estaba bien humillar a cualquier otro niño hambriento?» Carmen retrocedió, sin saber qué responder. «Respondan», rugió el señor Herrera, dirigiéndose ahora a todo el restaurante. «Díganme, ¿habría estado bien tratar así a cualquier otro niño que viniera pidiendo comida?» El silencio fue su respuesta, un silencio cargado de culpa y vergüenza. Matías, desde su posición en el suelo, miraba a este hombre que afirmaba ser su padre. Los rasgos faciales, ahora que los observaba con atención, tenían similitudes con los suyos. Los ojos oscuros, la forma de la mandíbula, incluso la manera como se movían las manos al hablar. ¿Era posible que fuera cierto? «¿Por qué?», susurró Matías, su voz casi inaudible. «¿Por qué mi mamá me dijo que estabas muerto?». El dolor que cruzó por el rostro del señor Herrera fue tan intenso que varios testigos tuvieron que apartar la mirada. «Porque yo cometí errores, hijo. Errores terribles que me han perseguido cada día durante todos estos años». Se acercó más a Matías, pero sin tocarlo, respetando el shock evidente del niño. «Cuando tu madre me dejó, yo tenía problemas. Problemas con la bebida, con el trabajo, con la vida en general. Tu madre tenía razón al alejarte de mí en ese momento. Yo no era el hombre que debía ser». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, y su voz se quebró al continuar. «Pero he estado sobrio durante 8 años, Matías. 8 años trabajando cada día para convertirme en el padre que deberías haber tenido. He estado buscándolos, contratando investigadores privados, siguiendo cada pista». Se volvió hacia el restaurante, abarcando todo con un gesto de sus brazos. «Todo esto», dijo con voz rota, «construí todo esto para ustedes, para ti y tu madre, para tener algo que ofrecerles cuando finalmente los encontrara». La ironía de la situación golpeó a todos como una bofetada. El niño al que habían humillado por pedir comida en un restaurante era heredero de ese mismo restaurante. El vagabundo al que habían despreciado era el príncipe de su pequeño reino culinario. Julián se acercó tambaleándose, con el rostro descompuesto por el horror de lo que había hecho. «Señor Herrera, por favor, perdóneme. No sabía, nunca habría». El dueño se irguió lentamente, y cuando miró a Julián, había en sus ojos una furia fría que era más aterradora que cualquier grito. «¿Perdón?», preguntó suavemente. «¿Quiere que lo perdone por torturar a mi hijo?». Julián se desplomó en una silla, enterrando su rostro en sus manos. «Por favor, señor, tengo una familia que mantener. No puedo perder este trabajo». «¿Una familia?», repitió el señor Herrera, y su voz adquirió un filo peligroso. «¿Tiene hijos, Julián?». El joven asintió sin levantar la cabeza. «¿Y cómo se sentiría si alguien humillara a sus hijos de la manera que usted humilló al mío?». Los sollozos de Julián llenaron el silencio que siguió.
El señor Herrera se volvió hacia Carmen, quien había estado observando la escena con creciente terror. «¿Y usted, señora Carmen? Usted que supervisa este lugar en mi ausencia. ¿Esta es la manera como maneja mi negocio?» Carmen se acercó con pasos vacilantes, con las manos entrelazadas frente a ella como una súplica. «Señor Herrera, por favor. Yo trabajo aquí desde que abrió el restaurante. ¿Usted conoce mi dedicación?» «Conozco su dedicación para humillar a los vulnerables», la interrumpió fríamente. «Conozco su habilidad para organizar espectáculos crueles para el entretenimiento de los clientes». Se acercó a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. «¿Sabe cuántas veces mi hijo debe haber pasado hambre, mientras usted servía comida abundante a otros?» Carmen comenzó a llorar, pero él no mostró compasión alguna. «¿Sabe cuántas noches debe haber pasado sin cena mientras usted contaba las ganancias de M.I. Restaurante?» El señor Herrera se volvió entonces hacia los clientes, y su voz adquirió un tono que llegó a cada rincón del establecimiento. «¿Y ustedes?», dijo, mirando a cada mesa individualmente. «Ustedes que se divirtieron tanto con el sufrimiento de un niño. Ustedes que aplaudieron su humillación como si fuera un espectáculo». La madre de Sofía intentó defenderse. Nosotros no entendíamos la situación». «La situación», gritó el señor Herrera, y su voz resonó como un trueno. «La situación era que un niño hambriento pidió ayuda y ustedes decidieron convertirlo en entretenimiento». Se acercó a la mesa donde estaba la familia de Sofía, y la pequeña niña lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Solo esta niña», dijo, mirando a Sofía con gentileza. «Solo esta pequeña mostró compasión. Solo ella vio a un ser humano donde ustedes vieron diversión». Sofía se soltó de la mano de su madre y corrió hacia Matías, quien todavía estaba sentado en el suelo junto a la puerta. «¿Estás bien?», le preguntó con voz temblorosa. «¿Ya no tienes hambre?». La inocencia de la pregunta, en medio de toda la tensión y revelaciones, fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Matías la miró y por primera vez en toda la tarde sonrió débilmente. «Todavía tengo hambre», admitió suavemente. El señor Herrera se acercó inmediatamente, arrodillándose junto a los dos niños. «Entonces, ¿vamos a solucionar eso ahora mismo?», dijo con voz gentil, completamente diferente al tono furioso que había estado usando. Se volvió hacia la cocina y gritó: «Chef Martínez, necesito que prepare inmediatamente lo mejor que tengamos. Es para mi hijo». Un hombre mayor con gorro de chef asomó la cabeza desde la cocina, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Su hijo, señor Herrera?». «Mi hijo Matías», repitió con orgullo y dolor mezclados en su voz. «El niño al que mis empleados humillaron en mi propio restaurante». El chef desapareció inmediatamente, y pronto se escucharon los sonidos de una cocina trabajando a máxima velocidad. El señor Herrera extendió su mano hacia Matías, pero se detuvo a centímetros de tocarlo. «¿Puedo ayudarte a levantarte, hijo?». Matías lo miró durante un largo momento, estudiando este rostro que le era familiar pero extraño al mismo tiempo. Había tantas preguntas, tantas emociones, tanto dolor y confusión, pero también había una esperanza frágil, casi imperceptible, que comenzaba a crecer en su pecho. Lentamente, extendió su mano y tomó la de su padre. El contacto fue eléctrico para ambos. El señor Herrera cerró los ojos por un momento, como si estuviera saboreando una sensación que había esperado durante años. Matías sintió la calidez de esa mano grande y fuerte, y algo en su interior comenzó a sanar. «Ven», dijo su padre suavemente, «vamos a conseguirte ropa seca y comida caliente». Mientras ayudaba a Matías a ponerse de pie, el señor Herrera dirigió una última mirada a los empleados y clientes que habían participado en la humillación. «Este restaurante está cerrado indefinidamente», anunció con voz fría. «Todos ustedes pueden retirarse. Ahora». Carmen se acercó desesperadamente. «Señor Herrera, por favor, no puede cerrar el restaurante. Hay empleados que dependen de...». «¿Empleados como Julián?», la interrumpió. «¿Empleados que torturan niños hambrientos? ¿O empleados como usted, que supervisan estas torturas?». Su voz adquirió una finalidad que no admitía réplica. «Los únicos empleados que mantengo son aquellos que tratan a todos los seres humanos con dignidad. Los demás ya no trabajan para mí». Julián se levantó de su silla, tambaleándose. «Señor Herrera, mi familia. Su familia debería sentir vergüenza del hombre que los mantiene».
replicó el dueño sin piedad. Espero que cuando le cuente a su esposa lo que hizo hoy, ella entienda qué tipo de persona eligió como padre de sus hijos. Los clientes comenzaron a levantarse y salir apresuradamente, algunos dejando dinero sobre las mesas, otros simplemente huyendo de la atmósfera cargada de tensión y vergüenza. La madre de Sofía intentó llevarse a su hija, pero la niña se resistió. «Quiero despedirme de Matías», protestó. Su madre la miró con exasperación, pero el señor Herrera intervino. «Déjela», dijo suavemente. Su hija mostró más humanidad en 5 minutos que todos ustedes juntos en 1 hora. Sofía se acercó a Matías y le tomó ambas manos. «Me da mucho gusto que tu papá te haya encontrado», le dijo con sinceridad absoluta. «Ahora ya no vas a tener hambre nunca más». Las palabras simples de la niña tocaron algo profundo en Matías, y por primera vez desde que había entrado al restaurante, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. «Gracias por la galleta», le susurró, «y por ser mi amiga cuando nadie más lo fue». Sofía sonrió brillantemente y luego se volvió hacia el señor Herrera. «¿Puedo venir a visitarlos cuando el restaurante vuelva a abrir?» El hombre mayor sonrió por primera vez en toda la tarde, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. «Por supuesto que puedes. De hecho, tú y tu familia tendrán siempre una mesa reservada aquí, como agradecimiento por la bondad que mostraste cuando más importaba». La madre de Sofía se sonrojó profundamente, claramente avergonzada por el contraste entre su comportamiento y el de su hija. «Señor Herrera, nosotros, lamentamos mucho. Enséñele a su hija a mantener esa compasión», la interrumpió suavemente. «El mundo necesita más personas como ella». Después de que la familia de Sofía se retirara, seguida por los últimos clientes rezagados, el restaurante se sumió en un silencio pesado. Solo quedaban el señor Herrera, Matías, Carmen, Julián y algunos empleados de cocina que habían salido para observar la escena con asombro. El chef Martínez se acercó cuidadosamente, cargando una bandeja enorme con comida humeante. «Señor Herrera, preparé sopa de pollo casera, pan recién horneado, ensalada fresca», y se detuvo, mirando a Matías con ojos gentiles. «¿Te gusta el chocolate caliente, joven?» Matías asintió tímidamente, abrumado por la bondad repentina después de tanta crueldad. «Entonces también hay chocolate caliente con marshmallows», sonrió el chef. «Y si quieres algo más, solo tienes que decírmelo». El señor Herrera guió a Matías hacia una mesa cerca de la ventana, la misma ventana contra la cual había presionado su rostro hambriento solo 1 hora antes. Ahora sentado del lado correcto del cristal, con su padre frente a él, y comida abundante sobre la mesa, la experiencia se sentía surrealista. «Come despacio», le aconsejó su padre suavemente. «Si tienes mucha hambre, comer muy rápido puede lastimarte el estómago». Matías tomó la primera cucharada de sopa, y el sabor rico y reconfortante explotó en su boca como una bendición. No se había dado cuenta de lo desesperadamente que necesitaba no solo comida, sino comida caliente, preparada con cuidado y servida con amor. Mientras comía, el señor Herrera lo observaba con una mezcla de adoración y dolor que era casi palpable. De vez en cuando extendía la mano como para tocar el cabello de su hijo, pero se contenía, respetando el espacio que Matías necesitaba para procesar todo lo que había pasado. «¿Cómo está tu madre?», preguntó finalmente, cuando Matías había consumido la mitad del contenido de su plato. Matías levantó la vista de su comida, y en sus ojos había una madurez que no debería haber estado allí a los 12 años. Está muy cansada», dijo simplemente. «Trabaja todo el tiempo, pero nunca es suficiente dinero. A veces no come para que yo pueda comer». El dolor en el rostro del señor Herrera se intensificó. «¿Dónde están viviendo?» «En un departamento pequeño cerca de la Plaza San Martín. Solo tiene una habitación y la cocina no funciona muy bien». Cada palabra era como un puñal para el señor Herrera. Saber que su hijo y la mujer que una vez había amado habían estado sufriendo mientras él construía un imperio culinario era una ironía demasiado cruel para soportar. «Matías», dijo suavemente, «hay tantas cosas que necesito explicarte, tantas cosas de las que necesito pedirte perdón». El niño lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor para su edad. «¿Por qué mi mamá me dijo que estabas muerto?». La pregunta colgó en el aire como una espada suspendida. El señor Herrera cerró los ojos,
preparándose para la conversación más difícil de su vida. Porque en muchos sentidos yo estaba muerto, hijo. El hombre que era cuando tú naciste, ese hombre estaba perdido en la oscuridad. Respiró profundamente antes de continuar. Yo bebía mucho en esos días. Perdí trabajos, perdí amigos y casi pierdo mi alma. Tu madre aguantó tanto como pudo. Pero cuando tú tenías 3 años, yo llegué a casa borracho una noche, y la asusté. Te asusté a ti también. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras recordaba. Ella me dijo que se iba y que no quería volver a verme hasta que yo fuera el hombre que ella se había casado. Pero yo estaba tan perdido que en lugar de cambiar, me hundí más profundo. Matías había dejado de comer, absorbiendo cada palabra con intensidad. Un día desperté en el hospital después de un accidente que casi me mata, y me di cuenta de que tu madre tenía razón. Ese hombre que era yo realmente había muerto en esa cama de hospital. Y cuando salí, decidí que iba a convertirme en alguien digno de ser tu padre. Su voz se quebró al agregar, pero para cuando logré encontrarlos, ustedes habían desaparecido. Tu madre había cambiado de nombre. Se había mudado varias veces. Me tomó años localizar incluso pistas de dónde podrían estar. El silencio en el restaurante era ahora diferente. Ya no era tenso y amenazante, sino cargado de emociones profundas y dolorosas que estaban siendo finalmente expresadas. ¿Y construiste este restaurante para nosotros?, preguntó Matías en voz baja. Y otros 2 más, admitió su padre. Quería tener algo sólido que ofrecer cuando finalmente te encontrara. Quería poder demostrarte que había cambiado, que podía ser responsable, que podía cuidar de ti y de tu madre. Matías miró a su alrededor, viendo el restaurante con ojos completamente nuevos. Las fotografías en las paredes, la decoración cuidadosa, la calidad de la comida, todo había sido creado con amor y esperanza. ¿Y si nunca nos hubieras encontrado? La pregunta partió el corazón del señor Herrera. Habría seguido buscando hasta mi último aliento, respondió con total convicción. No importa cuánto tiempo me llevara, no importa cuánto costara. Ustedes son mi familia, son mi mundo. En ese momento, se escuchó el sonido de la lluvia intensificándose afuera, golpeando las ventanas con renovada fuerza. El contraste entre la tormenta exterior y la calidez que comenzaba a crecer entre padre e hijo era evidente. Carmen, que había permanecido en silencio desde la revelación, se acercó tímidamente. Señor Herrera, comenzó con voz vacilante. Yo quiero pedirle perdón, no solo a usted, sino a su hijo. Se volvió hacia Matías, con lágrimas en los ojos, y Matías, lo que hice estuvo mal, completamente mal. No importa quién seas o de dónde vengas, nunca debí tratarte así. Ningún niño merece eso. Matías la miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz tenía una sabiduría que sorprendió a todos los presentes. ¿Por qué lo hiciste? No solo conmigo, sino, ¿lo harías con otros niños también? La pregunta fue directa y devastadora. Carmen se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Yo, no lo sé. Supongo que me acostumbré a pensar que algunas personas eran menos importantes que otras. Pero todos tenemos hambre igual, dijo Matías simplemente. Todos nos sentimos tristes igual cuando nos lastiman. La profundidad de esa observación dejó a Carmen sin palabras. Un niño de 12 años le estaba enseñando una lección de humanidad que ella había olvidado en su edad adulta. El señor Herrera miró a su hijo con orgullo y asombro. ¿Cómo llegaste a ser tan sabio, Matías? El niño se encogió de hombros, como si fuera obvio. Cuando tienes hambre mucho tiempo, aprendes lo que realmente importa. Julián, que había estado sentado en silencio procesando todo lo que había pasado, se acercó lentamente. Su rostro estaba hinchado de llorar, y caminaba como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Matías, dijo con voz ronca, no espero que me perdones. Lo que hice fue monstruoso, pero quiero que sepas que voy a recordar este día por el resto de mi vida, y voy a asegurarme de que mis hijos nunca jamás traten a otro ser humano como yo te traté a ti. Se volvió hacia el señor Herrera, con el rostro descompuesto. Señor, sé que perdí mi trabajo, y me lo merezco. Pero si alguna vez hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para compensar aunque sea una fracción del daño que causé. El señor Herrera lo miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz había perdido parte de su furia.
aunque mantenía su firmeza. Julián, lo que hizo hoy no tiene excusa, pero veo que al menos entiende la magnitud de su error. Hizo una pausa, mirando a su hijo, quien continuaba comiendo lentamente pero prestando atención a cada palabra. No volverá a trabajar aquí, eso no va a cambiar. Pero si realmente quiere hacer algo para compensar, le sugiero que tome esta experiencia y la use para convertirse en una mejor persona. Enséñeles a sus hijos sobre compasión. Defienda a los vulnerables cuando otros los ataquen. Esa será su penitencia. Julián asintió vigorosamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, señor, lo haré, se lo prometo. Después de que Julián se retirara, el restaurante quedó en un silencio más tranquilo. Matías había terminado la sopa y estaba mordisqueando lentamente un pedazo de pan tierno, saboreando cada bocado como si fuera el más delicioso manjar del mundo. «Papá», dijo de repente, y la palabra salió tan natural que sorprendió a ambos. El señor Herrera se enderezó, con los ojos brillando. «Sí, hijo. ¿Mi mamá va a estar enojada cuando sepa que te encontré?» La pregunta tocó el corazón del asunto de manera directa y honesta, como solo un niño podía hacerlo. «No lo sé», admitió su padre, «pero espero que cuando vea cuánto he cambiado, cuando vea que puedo cuidar de ustedes apropiadamente, espero que me dé una oportunidad». Matías asintió pensativamente mientras masticaba. «Ella llora a veces por las noches», dijo en voz baja. «Piensa que no la escucho, pero sí. Y a veces dice tu nombre cuando sueña». El impacto de esas palabras fue visible en el rostro del señor Herrera. Se llevó una mano al pecho como si le doliera físicamente. «¿De verdad?» «Sí. Creo que ella también te extraña. Pero tiene miedo». La sabiduría intuitiva de Matías continuaba asombrando a todos los presentes. A pesar de su corta edad y de todo lo que había sufrido, tenía una comprensión emocional que muchos adultos no poseían. ¿Miedo de qué, crees tú? Matías se tomó su tiempo para responder, claramente pensando cuidadosamente. «Miedo de que te vayas otra vez. Miedo de que yo te conozca y después tú desaparezcas». Las palabras fueron como puñales, porque tocaban exactamente los temores más profundos que su padre sabía que su familia debía tener. «Matías», dijo el señor Herrera con voz firme y clara, «te prometo por todo lo que amo en este mundo que nunca jamás te voy a abandonar otra vez. No importa lo que pase con tu madre y conmigo. Tú eres mi hijo y siempre serás mi prioridad». El niño lo miró a los ojos, buscando cualquier signo de falsedad o incertidumbre. Encontró solo sinceridad absoluta. «¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». En ese momento, la puerta del restaurante se abrió bruscamente, y una figura empapada por la lluvia entró corriendo. Era una mujer de mediana edad, delgada hasta el punto de la fragilidad, con el cabello oscuro pegado a la cabeza por la lluvia, y los ojos salvajes de pánico. «Matías», gritó, mirando desesperadamente a su alrededor. «Matías, ¿dónde estás?» El tiempo se detuvo. Matías se paralizó con un pedazo de pan a medio camino hacia su boca. El señor Herrera se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la mujer que no había visto en casi una década. Y Carmen, quien había estado limpiando mesas cercanas, observó la escena con fascinación y terror. «Mamá», gritó Matías, levantándose de un salto y corriendo hacia ella. La mujer lo abrazó con una ferocidad desesperada, como si temiera que fuera a desaparecer si lo soltaba. «Gracias a Dios», murmuró contra su cabello. «Cuando llegué a casa y no estabas, pensé que algo terrible había pasado». Fue entonces cuando sus ojos se alzaron y se encontraron con los del hombre sentado a la mesa. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. «No», susurró, retrocediendo instintivamente. «No, no, no, Lucía», dijo el señor Herrera suavemente, poniéndose de pie lentamente para no asustarla más. «No», gritó Lucía, apretando a Matías contra ella. «Vámonos, Matías, vámonos ahora». Pero Matías se resistió suavemente. «Mamá, espera. Él es...». «Sé exactamente quién es», dijo Lucía con voz temblorosa de miedo y furia. «Y nos vamos. Ahora». El señor Herrera dio un paso hacia ellos, con las manos alzadas en señal de paz. «Lucía, por favor, solo escúchame». «Te escuché durante años», gritó ella, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Te escuché prometer que cambiarías, que serías mejor, que nos cuidarías. Y luego te escuché romper cada una de esas promesas». Su voz se quebró al continuar.
No voy a permitir que le hagas a él lo que me hiciste a mí. Matías miró entre sus dos padres, viendo el dolor crudo en ambos rostros, y algo dentro de él se rompió. Había encontrado a su padre. Había comenzado a sentir esperanza por primera vez en mucho tiempo. Y ahora todo se estaba desmoronando otra vez. «¡Paren!», gritó con una voz que sorprendió a todos por su intensidad. «¡Solo paren!». Ambos adultos lo miraron, sorprendidos por la fuerza de su reacción. «Mamá», dijo Matías, tomándola de las manos, «él me salvó hoy. Gente mala me lastimó aquí, y él los detuvo, me defendió». Lucía miró a su alrededor por primera vez, notando las mesas desocupadas, el ambiente tenso, la presencia de Carmen que observaba desde la distancia. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con voz más calmada pero aún desconfiada. Matías le contó todo: su hambre, su desesperación, la humillación, el agua sucia, las risas crueles y la llegada de su padre. Lucía escuchó con creciente horror, especialmente cuando se enteró de cómo habían tratado a su hijo. «¿Te tiraron agua sucia?», preguntó con voz peligrosa, mirando a Carmen. Carmen retrocedió visiblemente. «Señora, ¿yo? Nosotros no sabíamos qué era». «¿No sabían qué?», rugió Lucía con una furia que rivalizaba con la que había mostrado el señor Herrera. «¿No sabían que era un ser humano? ¿No sabían que era un niño?». Se volvió hacia su exesposo. «¿Y tú dónde estabas cuando esto pasaba?». «No estaba aquí», admitió él. «Llegué después, cuando ya había terminado». «Por supuesto», dijo Lucía con amargura. «Siempre llegabas después. Después de que yo lidiara con los problemas. Después de que yo limpiara los desastres. Después de que ya fuera demasiado tarde». El señor Herrera absorbió el golpe sin defenderse. «Tienes razón», dijo simplemente. «Siempre llegué demasiado tarde. Pero estoy aquí ahora, Lucía. Y he cambiado». «¿Cambiado?», se burló ella. «¿Crees que puedes simplemente aparecer después de 8 años y decir que has cambiado?». «No espero que me creas solo por mis palabras», dijo él con calma. «Pero mírame, Lucía. Realmente mírame». A regañadientes, ella lo hizo. Y por primera vez desde que había entrado al restaurante, realmente lo observó. Su postura era diferente, más erguida pero también más humilde. Sus ojos estaban claros, sin el brillo vidriosos que solía tener. Su ropa era impecable, pero no ostentosa. Y cuando hablaba, no había el tono defensivo y agresivo que recordaba tan bien. «Estoy sobrio desde hace 8 años», dijo él. «Voy a reuniones todas las semanas. He construido un negocio exitoso, pero más importante, he reconstruido mi alma». Lucía lo estudió con ojos escépticos. «¿Y supones que eso borra todo lo que pasó?». «No», dijo él inmediatamente. «No borra nada. Cada día vivo con la culpa de lo que les hice. Cada día me despierto sabiendo que perdí los años más preciosos de la vida de mi hijo por mis propias decisiones terribles». Su voz se hizo más intensa. «Pero Lucía, no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar construir un futuro mejor. Y ese futuro te incluye a ti y a Matías, si me dan la oportunidad». Matías había estado escuchando todo en silencio, procesando información que era tanto reveladora como dolorosa. Finalmente, habló con una voz pequeña pero firme. «Mamá, tengo hambre casi todos los días». La confesión golpeó a Lucía como una bofetada. Se arrodilló frente a su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, mi amor. Lo sé, y me duele tanto que no puedo». «No es tu culpa», la interrumpió Matías. «Sé que trabajas muy duro, pero aquí hay mucha comida. Y él dice que es mi papá». Miró entre sus dos padres. «No podemos intentar ser una familia. Solo intentar». El silencio que siguió fue cargado de 8 años de dolor, arrepentimiento, esperanza y miedo. Lucía miró a su hijo, vio la esperanza frágil en sus ojos, y luego miró al hombre que una vez había sido su esposo. «No confío en ti», dijo finalmente. «Lo sé», respondió él. «No te perdono. Lo entiendo. Y si lastimas a mi hijo de cualquier manera». «No lo haré», dijo él con una convicción que parecía venir del centro de su ser. «Prefiero morir antes que lastimarlo otra vez». Lucía estudió su rostro durante un largo momento, buscando cualquier signo de la falsedad que había aprendido a reconocer tan bien. «Una oportunidad», dijo finalmente. «Una sola oportunidad. Pero vivimos separados. Cenamos juntos algunas veces.
Y tú demuestras quién eres ahora con acciones, no con palabras. El señor Herrera cerró los ojos, como si acabara de recibir la noticia más maravillosa del mundo. Gracias, susurró. Gracias, Lucía. Se volvió hacia su hijo. Y gracias, Matías, por ser tan valiente hoy, por encontrarme, por darme la oportunidad de ser tu padre. Matías sonrió, y por primera vez en toda la tarde, fue una sonrisa completamente genuina. Podemos cenar aquí mañana. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Aquí? Después de cómo te trataron. Pero ahora es diferente, explicó Matías. Y la comida está muy rica. Además, creo que la señora Carmen aprendió algo hoy. Carmen, quien había estado observando todo desde la distancia, se acercó tímidamente. Señora, dijo dirigiéndose a Lucía, su hijo tiene razón. He aprendido algo importante hoy. Y si me permite, me gustaría pedirle perdón a usted también. Como madre, no puedo imaginar lo que debe haber sentido al saber que tratamos así a su niño. Lucía la miró durante un largo momento. ¿Qué aprendió exactamente? Carmen respiró profundo. Que la compasión no depende del dinero en el bolsillo de alguien. Que la dignidad es algo que todos merecen, sin importar su situación. Y que, se quebró ligeramente, que fui cruel con un niño inocente, y eso es imperdonable. Lucía asintió lentamente. Al menos reconoce su error. Eso es más de lo que muchos harían. El señor Herrera se acercó a la mesa donde había estado comiendo Matías, y tomó su maletín. Lucía, sé que esto es mucho para procesar en un día. ¿Te parece si mañana hablamos más? Tal vez puedo llevarlos a cenar a un lugar diferente, donde podamos hablar tranquilos. Lucía miró a su hijo, quien claramente esperaba que dijera que sí. Está bien, accedió finalmente. Pero en un lugar público. Y Matías viene con nosotros todo el tiempo. Por supuesto, acordó él inmediatamente. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo junto a la puerta y se volvió hacia Carmen. El restaurante permanecerá cerrado esta semana, anunció. Quiero que uses ese tiempo para pensar realmente sobre el tipo de establecimiento que queremos que sea esto. Cuando reabra, será bajo nuevas reglas. Todo niño que entre aquí con hambre será alimentado, sin preguntas. Sin excepciones. Carmen asintió vigorosamente. Sí, señor. Entendido perfectamente. Y Carmen, agregó, contrate nuevo personal. Gente que entienda que servir comida es servir amor. Gente que vea la humanidad en cada persona que cruza esa puerta. Sí, señor Herrera. El señor Herrera se acercó a Matías una última vez. ¿Puedo abrazarte?, preguntó con voz vacilante. Matías no respondió con palabras. Simplemente se acercó y abrazó a su padre con fuerza, sintiendo por primera vez en su vida los brazos protectores que había soñado durante tantas noches solitarias. Te amo, hijo, susurró el señor Herrera contra su cabello. Te amado cada día desde que naciste, y te voy a amar cada día por el resto de mi vida. Yo también te amo, papá, respondió Matías, y esas palabras sanaron heridas que ninguno de los dos sabía que tenían. Cuando se separaron, Lucía los observaba con lágrimas en los ojos, a pesar de toda su rabia y desconfianza. No podía negar el poder de ese momento. La conexión genuina entre padre e hijo que había estado esperando durante años para manifestarse. Nos vemos mañana, dijo el señor Herrera, dirigiéndose a ambos. Nos vemos mañana, confirmó Lucía. Después de que salieron al frío de la noche, caminando juntos por primera vez en años hacia su pequeño departamento, Carmen se quedó sola en el restaurante vacío. Se sentó en una silla, y por primera vez en mucho tiempo, realmente reflexionó sobre el tipo de persona que había estado siendo. Afuera, la familia Herrera caminaba lentamente bajo la lluvia que había comenzado a disminuir. Matías iba entre sus dos padres, ocasionalmente tomando la mano de uno u otro, sintiendo por primera vez en su vida que tal vez, solo tal vez, tenía una familia completa. Mamá, dijo mientras caminaban, ¿crees que las cosas van a estar bien? Lucía miró hacia su ex esposo, quien caminaba con cuidado de mantener cierta distancia, pero claramente quería estar más cerca. No lo sé, mi amor, respondió honestamente, pero por primera vez en mucho tiempo, creo que existe la posibilidad. Y mientras las luces del restaurante La Esperanza se apagaban detrás de ellos, los tres miembros de la familia Herrera caminaron hacia casa, cada uno cargando sus propias esperanzas, miedos
y sueños de lo que podría ser su futuro juntos. El sabor de la humillación que había llenado la boca de Matías horas antes había sido reemplazado por algo completamente diferente. El sabor de la posibilidad, del amor redescubierto, y de una familia que tal vez, contra todas las probabilidades, podría encontrar la manera de sanar y ser completa otra vez. Pero esa historia, y las pruebas que les esperaban, tendría que esperar hasta mañana. Por ahora, por esta noche, era suficiente caminar juntos bajo la lluvia que se desvanecía, sintiendo que tal vez los milagros sí podían suceder, incluso para una familia rota que había perdido tanto tiempo. La campanilla dorada del restaurante La Esperanza había sonado por última vez ese día, pero su eco permanecería en los corazones de todos los que habían presenciado lo que el poder del amor verdadero podía lograr, incluso en los momentos más oscuros. Y en algún lugar de la ciudad, una niña llamada Sofía le contaba a su padre sobre un niño valiente que había encontrado a su papá perdido, y cómo la bondad más pequeña podía cambiar el mundo entero.